Imagina que construyes algo tan grande, tan perfecto, que dura 3000 años. 3000 años de faraones. 3000 años de dioses que caminaban entre los hombres. 3000 años de pirámides que desafiaban al cielo como si los que las construyeron nunca hubieran contemplado la posibilidad de morir. Y luego, en un abrir y cerrar de ojos en la escala infinita de la historia, desaparece. No con una explosión que sacuda la tierra, no con una guerra épica cantada por los poetas, no con el rugido de un ejército que borre todo de un solo golpe, sino de otra manera, mucho más silenciosa, mucho más inquietante, poco a poco, como la llama de una vela que nadie apagó deliberadamente, pero que dejó de arder sola, consumida por el tiempo, por los cambios, por la llegada de un mundo nuevo que no tenía espacio para ella. ¿Cómo muere una civilización que parecía eterna? ¿Qué tiene que pasar para que 3000 años de historia, de arte, de religión, de arquitectura, de lengua y de identidad se evaporen como el agua del Nilo bajo el sol del desierto? Hoy vamos a responder esa pregunta. Y lo que encontraremos no es simplemente una historia de conquistas y derrotas. Es una historia de transformaciones, de traiciones, de decisiones tomadas siglos antes de que nadie supiera a dónde llevarían. Es una historia profundamente humana. Bienvenido. Esto es el final de Egipto. Para entender cómo murió Egipto, primero hay que entender lo que fue. Porque si no comprendemos la magnitud de lo que existía, nunca podremos comprender la magnitud de lo que se perdió. Hace más de 5000 años, en las orillas de un río extraordinario que atraviesa el desierto más grande del mundo, algo comenzó a tomar forma. Algo que el mundo no había visto antes y que tardaría mucho tiempo en volver a ver. El Nilo no era solo un río para los antiguos egipcios, era el eje del universo. Era el Dios que daba vida donde no debería existir vida. Era el Padre que alimentaba a millones de personas año tras año con una puntualidad casi sobrenatural, desbordando sus orillas cada verano para depositar ese limo negro y fértil que los egipcios llamaban Kemet, la tierra negra, la tierra de los vivos, la tierra de los dioses. Todo lo que existía más allá de esa franja verde que el río dibujaba en medio del desierto era Deshret, la tierra roja. El lugar de la muerte, el caos, lo desconocido. Y esa frontera tan clara entre la vida y la muerte, entre el orden y el caos, moldearía para siempre la manera en que los egipcios entendían el mundo. Sobre esa base construyeron todo lo demás. Un sistema político donde el faraón no era solo un rey, era un dios vivo, la encarnación de Horus en la tierra, el hijo de Ra, el intermediario entre el mundo de los hombres y el mundo de los dioses. Su palabra era ley porque no era una palabra humana. Era la voluntad del cosmos hecha carne. Construyeron una religión tan poderosa que organizaba todo: el tiempo, la muerte, la vida, la agricultura, la guerra, la justicia. Los dioses egipcios no estaban lejos, en algún cielo inalcanzable. Estaban aquí, en el Nilo, en el sol que cruzaba el cielo cada día, en la luna, en los chacales del desierto, en los cocodrilos del río, en cada aspecto de la naturaleza que rodeaba a los egipcios. Construyeron monumentos que todavía hoy, después de 4000 años, nos dejan sin palabras. Las pirámides de Giza, los templos de Karnak y Luxor, Abu Simbel, tallado directamente en la roca de una montaña por orden de Ramsés II, un faraón tan seguro de su propia divinidad que mandó construir 2 templos, uno para los dioses y otro para sí mismo. Y todo esto, toda esta civilización colosal y extraordinaria, duró más de 3000 años. Para poner eso en perspectiva, el Imperio Romano, que consideramos uno de los mayores imperios de la historia, duró aproximadamente 500 años en Occidente. Los Estados Unidos tienen menos de 300 años de historia. Egipto existió durante más de 3000. Pero todo gran edificio tiene sus grietas. Y las grietas de Egipto llevaban siglos acumulándose antes de que nadie las viera. Para entender cuándo comenzó realmente el fin de Egipto, tenemos que viajar hasta alrededor del año 1070 a.C. El Imperio Nuevo, ese periodo glorioso donde faraones como Tutmosis III, Ramsés II y Ramsés III habían convertido a Egipto en la superpotencia indiscutible del mundo conocido, comenzó a desmoronarse. Pero no de golpe, no de manera espectacular, sino lentamente, como una muralla que va perdiendo sus piedras de una en una.
El problema no vino de afuera, vino de adentro. Durante el Imperio Nuevo, los sacerdotes del dios Amón en la ciudad de Tebas habían acumulado un poder y una riqueza que comenzaba a rivalizar con el propio faraón. Controlaban los templos, que eran también los bancos, los almacenes, los centros de poder económico del país. Cuando el faraón era fuerte, ese poder se subordinaba al trono. Pero cuando el faraón era débil, o cuando moría sin dejar un sucesor claro, los sacerdotes empezaban a actuar como un poder paralelo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Hacia el año 1070 a.C., Egipto se dividió en dos. Al norte, los faraones seguían gobernando desde la ciudad de Tanis, en el delta del Nilo. Al sur, los sumos sacerdotes de Amón en Tebas gobernaban la mitad del país con una autoridad casi independiente. No había guerra abierta entre ellos, pero tampoco había unidad, y cuando un cuerpo se divide en dos, empieza a enfermarse. Luego llegaron los libios, guerreros del desierto occidental que durante generaciones habían servido como mercenarios y soldados en el ejército egipcio, que habían vivido en Egipto, que se habían casado con egipcias, que conocían las costumbres y la lengua. No eran invasores que llegaron de repente y conquistaron el país por la fuerza. Lo hicieron de una manera mucho más sutil, infiltrándose, adaptándose, ascendiendo en la jerarquía militar, hasta que un día simplemente eran ellos quienes estaban en el trono. El faraón que gobernaba seguía usando los mismos títulos de siempre, seguía construyendo los mismos templos, seguía honrando a los mismos dioses, seguía ejecutando los mismos rituales que habían definido a la realeza egipcia durante milenios. Pero era libio. Y eso, aunque nadie lo dijera en voz alta, significaba que algo fundamental había cambiado. ¿Seguía siendo Egipto? Técnicamente sí. Culturalmente, más o menos. Pero el alma del poder ya no era egipcia. Y este periodo, conocido como el periodo tardío, fue en realidad el comienzo del largo ocaso. Un ocaso que duraría siglos, que tendría momentos de brillo y de resurgimiento, pero que nunca llevaría de vuelta a la cima que Egipto había ocupado durante tanto tiempo. Porque cuando un país pierde el control de su propio destino, aunque sea parcialmente, aunque sea de manera casi invisible, algo cambia. Y lo que sigue después nunca es exactamente lo mismo. El siglo 7 a.C. trajo consigo una amenaza que ningún faraón había enfrentado antes en toda su magnitud: el imperio asirio. Los asirios eran en ese momento la fuerza militar más brutal, más eficiente y más aterradora que el mundo mediterráneo había conocido jamás. Sus ejércitos no solo combatían, terrorificaban. Usaban el miedo como arma táctica. Las ciudades que se rendían eran saqueadas. Las que resistían eran destruidas hasta los cimientos y sus poblaciones deportadas a los confines del imperio como advertencia para el resto del mundo. Cuando ese ejército cruzó el Sinaí y puso sus ojos en Egipto, algo que había parecido imposible durante 3000 años se volvió realidad. El país más antiguo y poderoso del mundo, la tierra de los faraones dioses, cayó. Saquearon Tebas, la ciudad que había sido el corazón espiritual de Egipto durante siglos, la ciudad de Amón, la ciudad donde estaban los templos más grandes y sagrados de toda la civilización egipcia, fue saqueada por guerreros extranjeros que no creían en Ra, ni en Osiris, ni en ninguno de los dioses del Nilo. Para los egipcios, esto no era solo una derrota política o militar, era una catástrofe cósmica. Significaba que el orden universal, el Ma'at, había sido roto, que los dioses habían abandonado a su pueblo, que el mundo se había vuelto al revés. Pero Egipto resistió. La presencia asiria fue dolorosa pero breve. El propio imperio asirio colapsó décadas después, devorado por sus propias contradicciones y por la coalición de enemigos que había creado. Y Egipto respiró de nuevo bajo la dinastía saíta, en lo que algunos historiadores llaman el renacimiento saíta, un último intento de los egipcios de recuperar su gloria antigua, de reconectar con sus raíces, de demostrar al mundo que la civilización del Nilo aún vivía. Fue un período de genuino esplendor cultural. Los artistas volvieron la mirada hacia el pasado, hacia las formas del imperio antiguo, hacia la pureza de los estilos más antiguos, como si Egipto intentara recordarse a sí mismo quién había sido antes de que todo empezara a complicarse. Pero el mundo no esperó. En el año 525 a.C., un nuevo poder llegó desde el este.
El imperio persa aqueménida, bajo el mando del rey Cambises II, cruzó el Sinaí con un ejército que no se parecía a nada que Egipto hubiera enfrentado antes. Organizado, disciplinado, enorme, equipado con tecnología militar de vanguardia. La batalla de Pelusa fue decisiva. El ejército egipcio fue derrotado. Cambises entró en Menfis, la capital, y se proclamó faraón. Egipto dejó de ser un reino independiente y se convirtió en una satrapía, una provincia del mayor imperio que el mundo había conocido hasta ese momento. Los persas gobernaron Egipto durante más de un siglo, con breves interrupciones de rebeliones egipcias que nunca lograron consolidarse. Los egipcios intentaron recuperar su independencia varias veces. En algunas ocasiones lo lograron durante décadas, antes de que los persas volvieran a reconquistar el país. Era un ciclo agotador, y cada vuelta del ciclo dejaba a Egipto un poco más débil, un poco más fragmentado, un poco más incapaz de recuperar lo que había perdido. Para los egipcios de esa época, vivir era resistir, y resistir era aferrarse a lo que quedaba de su identidad, los templos, los rituales, los dioses, la lengua, lo que no se podía tomar con espadas. En el año 332 a.C., algo ocurrió que nadie esperaba, algo que, visto desde fuera, parecía otra conquista más en la larga lista de derrotas que Egipto había sufrido en los últimos siglos. Pero no lo fue. Alejandro de Macedonia llegó a Egipto no como un destructor, sino como un liberador. Al menos eso fue lo que los egipcios decidieron ver en él. Y quizás no se equivocaron del todo. Alejandro había derrotado al imperio persa, los mismos persas que habían dominado Egipto durante generaciones. Para los sacerdotes egipcios, para el pueblo, para todos los que guardaban viva la memoria de la independencia perdida, la llegada de Alejandro significaba el fin de la ocupación persa. Y eso, en ese momento, era suficiente para recibirle como un héroe. Alejandro hizo algo que sorprendió al mundo. Se postró ante los dioses egipcios. Visitó el templo de Ptah en Menfis. Realizó los rituales que los faraones habían realizado durante milenios. Y luego emprendió un viaje al desierto occidental hasta el oráculo de Amón en el oasis de Siwa, un lugar sagrado al que ningún conquistador extranjero había ido antes con esa intención. Lo que el oráculo le dijo permanece en el misterio, pero Alejandro regresó proclamando que era el hijo de Amón, que era, en todos los sentidos que importaban para los egipcios, un faraón legítimo. Fue coronado en Menfis. Su nombre fue grabado en jeroglíficos en los cartuchos reales. Los dioses egipcios lo reconocieron, y él los reconoció a ellos. Alejandro no conquistó Egipto, lo sedujo, y Egipto, que había resistido con las armas durante siglos sin poder ganar, se rindió ante ese gesto de respeto con algo que quizás nunca esperaba sentir de nuevo: aceptación. Antes de partir hacia el este para continuar sus conquistas, Alejandro fundó una ciudad en la costa del Mediterráneo. Le puso su propio nombre: Alejandría. Una ciudad nueva, diseñada desde cero, con la visión de convertirse en el centro del mundo conocido. Un lugar donde la cultura griega y la cultura egipcia se encontrarían, se mezclarían, crearían algo nuevo y extraordinario. Y así fue. Alejandría se convirtió en una de las ciudades más importantes de la historia. La Biblioteca de Alejandría, el Faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El museo, que era en realidad una institución de investigación, el primer instituto científico de la historia. Pero Alejandro murió joven. Tenía solo 32 años cuando falleció en Babilonia en el año 323 a.C., y sin él su imperio se fragmentó entre sus generales, los llamados diádocos, los sucesores, que se repartieron el mundo como si fuera un pastel. Egipto le tocó a Ptolomeo, uno de los generales más inteligentes y políticos de Alejandro, y con él comenzó algo completamente nuevo: la dinastía tolemaica, el último capítulo de la historia faraónica. Los Ptolomeos fueron uno de los experimentos más fascinantes de la historia antigua. Griegos que se vistieron de faraones, conquistadores que se convirtieron en guardianes de la tradición que habían heredado. Desde el primer día, los Ptolomeos entendieron algo que otros conquistadores habían ignorado. Para gobernar Egipto había que ser egipcio, no de sangre, sino de espíritu. Había que respetar a los dioses, financiar los templos, participar en los rituales.
Había que hablar el lenguaje del poder religioso que había organizado esta civilización durante 3 milenios, y así lo hicieron. Los faraones tolemaicos fueron representados en los muros de los templos en el estilo egipcio tradicional, con los tocados reales, los cartuchos jeroglíficos, los gestos rituales de siempre. Por fuera, para el pueblo egipcio, el faraón seguía siendo el faraón. Por dentro, en el palacio de Alejandría, todo era griego. El idioma de la corte era el griego, la filosofía era griega, la arquitectura del palacio era griega. Los Ptolomeos vivían en un mundo cultural completamente diferente al de la mayoría de sus súbditos. Esta dualidad fue su fortaleza, y también, con el tiempo, su debilidad. Bajo los Ptolomeos, Alejandría floreció de una manera que el mundo no había visto antes y no volvería a ver en mucho tiempo. La biblioteca de Alejandría se convirtió en el mayor repositorio de conocimiento del mundo antiguo, con cientos de miles de rollos de papiro que contenían todo el saber acumulado por la humanidad hasta ese momento. Los mayores matemáticos, astrónomos, médicos, filósofos y poetas del mundo griego pasaron por Alejandría. Euclides escribió sus elementos aquí. Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra aquí, con una precisión asombrosa. Arquímedes estudió aquí, pero el brillo de Alejandría no podía ocultar los problemas que crecían en el interior de la dinastía. Los Ptolomeos tenían una costumbre que para los griegos era normal, pero que produjo consecuencias desastrosas. El matrimonio entre hermanos, hermano casado con hermana, padre con hija, madre con hijo, todo para mantener el poder dentro de la familia. El resultado fue una cadena interminable de conspiraciones, asesinatos, guerras entre hermanos, reinas que envenenaban a sus maridos, hijos que mataban a sus madres. Y mientras la familia real se destruía a sí misma, una nueva potencia miraba desde el oeste con ojos cada vez más hambrientos: Roma. Al principio, Roma y los Ptolomeos mantuvieron una relación de alianza conveniente. Roma necesitaba el trigo egipcio para alimentar a su creciente población. Los Ptolomeos necesitaban el respaldo militar romano para sobrevivir a sus enemigos externos y a sus propias guerras dinásticas. Fue una relación de mutua dependencia que con el tiempo se fue convirtiendo en algo más parecido a la dependencia de un cliente respecto a un patrón. Y luego llegó Cleopatra. Cleopatra VII fue la última de los Ptolomeos, y fue también, sin lugar a dudas, la más extraordinaria, no la más bella, aunque la leyenda la recuerde así, la más inteligente, la más preparada, la más decidida a salvar lo que quedaba de la independencia de Egipto. Fue la primera de su dinastía, después de casi 3 siglos de gobierno ptolemaico, en aprender a hablar egipcio. Hablaba 9 idiomas, conocía la astronomía, la filosofía, la diplomacia, la estrategia militar. Era todo lo que un gobernante necesitaba ser. Una provincia especial, es cierto, tan estratégica y tan rica en grano que Octavio, ya convertido en el emperador Augusto, la trató como una posesión personal y no permitió que ningún senador romano la gobernara sin su permiso directo. Sabía que quien controlara el grano de Egipto controlaba a Roma, pero provincia al fin. El faraón había desaparecido. Los rituales en los templos continuaron por inercia durante generaciones, porque la religión egipcia era demasiado profunda para desaparecer de un día para otro. Los sacerdotes siguieron realizando las ceremonias diarias. Las momificaciones siguieron. Los dioses siguieron recibiendo ofrendas. Pero el poder político que había sostenido todo ese sistema durante milenios ya no existía. Y luego llegó el cristianismo. En los primeros siglos de la era común, la nueva fe se extendió por Egipto con una velocidad y una profundidad que nadie hubiera podido predecir. Los egipcios, que habían vivido durante milenios con un sistema religioso increíblemente sofisticado y complejo, encontraron en el mensaje cristiano algo que resonaba con sus propias creencias más antiguas: la idea de un Dios que muere y resucita, la importancia del juicio tras la muerte, la búsqueda de la vida eterna. Los templos cerraron, primero porque nadie los financiaba, luego porque nadie acudía a ellos, y finalmente porque las leyes del Imperio Romano los prohibieron. En el año 391, el emperador Teodosio promulgó edictos que prohibían el culto pagano en todo el Imperio Romano. Los templos egipcios fueron cerrados, algunos destruidos, otros convertidos en iglesias.
Las estatuas de los dioses fueron derribadas o mutiladas, y en el año 535, el último templo que aún mantenía vivos los rituales de la religión egipcia, el templo de Isis en la isla de Philae, en el extremo sur de Egipto, fue clausurado definitivamente por orden del emperador Justiniano. Nadie quedó que supiera leer los jeroglíficos, la escritura que había permitido a los egipcios registrar su historia, sus mitos, sus ciencias, su medicina, su astronomía, su poesía, durante más de 3000 años se volvió muda. Las piedras seguían hablando, pero nadie podía escucharlas. Habría que esperar hasta el año 1822, cuando un joven estudioso francés llamado Jean-François Champollion, usando la piedra de Rosetta como clave, descifró por primera vez los jeroglíficos egipcios después de más de 1000 años de silencio. Y cuando lo hizo, fue como si una voz que había estado susurrando en la oscuridad durante siglos de repente encontrara a alguien que pudiera oírla. Y aquí está la paradoja más hermosa, más extraña y más profunda de toda esta historia. Egipto murió. Eso es un hecho. La civilización que había organizado la vida en el Valle del Nilo durante más de 3000 años, con sus faraones y sus dioses y sus rituales y su lengua y su escritura, desapareció. Y al mismo tiempo, nunca murió del todo. Sus pirámides siguen en pie. 4500 años después de que las construyeron, siguen siendo los monumentos más imponentes que el ser humano ha creado jamás sobre la faz de la tierra. Sus momias siguen existiendo. Sus papiros, los más antiguos documentos escritos que poseemos, siguen siendo descifrados y estudiados hoy. Sus dioses inspiraron a los griegos, que los absorbieron en su propio panteón. Los griegos inspiraron a los romanos a Occidente. Y así, de manera invisible pero real, el pensamiento religioso y filosófico del antiguo Egipto fluyó a través de los siglos hasta llegar a nosotros. El calendario que usamos hoy tiene raíces directas en el calendario egipcio. La división del día en 24 horas viene de Egipto. Muchos de los conceptos que usamos para entender la vida y la muerte, el bien y el mal, el orden y el caos, tienen huellas de aquella civilización. Egipto no desapareció de golpe, se fue transformando, mezclando, filtrando en todo lo que vino después. Como el limo del Nilo que se deposita en los campos y los hace fértiles, Egipto depositó algo de sí mismo en cada civilización que lo tocó. Y quizás esa sea la forma más profunda de no morir nunca. No durar eternamente igual, no resistir sin cambiar, no aferrarse a la forma original hasta la rigidez y la rotura, sino convertirte en parte de todo lo que existe después de ti. 3000 años construyendo el mundo, y en cierta forma todavía lo están construyendo. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te movió, compártela con alguien a quien le apasione entender de dónde venimos. Y si quieres seguir viajando por la historia de las grandes civilizaciones del mundo antiguo, nos vemos en el próximo video.